No por oída esta parábola de la cizaña y del trigo es a veces comprendida en toda su magnitud. Es una de esas joyas que uno encuentra dentro de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, una especie de diamante que a la luz de la verdad va reflejando distintos destellos a cual más bello. Y es un resumen en la sencillez de la parábola, es un resumen de toda la historia de la salvación hasta el día del juicio. Dice, desde que el Padre de los cielos manda a su verbo que esparce la semilla, esa semilla que es la palabra de Dios, hasta el final, y todos los misterios que eso supone. Por ejemplo, el origen del mal. Los peones le van a decir al dueño de casa: sembraste mala semilla, es decir, creen en principio que es el dueño de casa el que sembró la mala semilla, y es el dueño de casa el que les aclara que no ha sido él sino un enemigo. En la historia, si ustedes quieren, para usar terminología de San Agustín, de las dos ciudades. De esas dos ciudades, origen de dos amores: el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios; amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre. Ciudades, decía San Agustín, que acá, mientras estamos en la tierra, se están mezcladas en cuanto al cuerpo. La cizaña está mezclada con el trigo, ¿no es cierto? Mezcladas en cuanto al cuerpo, pero separadas en cuanto al alma. Por eso los ciudadanos, ¿no es cierto?, del reino, los que pertenecen a Dios, los justos que resplandecerán, son el trigo bueno de Cristo, la cizaña los hijos del maligno. Toda la historia de la salvación, pero vamos a reflexionar un poquito porque hay tanta cosa que tenemos que espigar. La palabra cizaña, todos creemos que conocemos lo que es la cizaña. En griego se le llama cizañón. El nombre técnico es el Lulius tremulentus. En España los gallegos le llaman yoyo y los catalanes yojoyo. Los gitanos, que nunca faltan, acá en el barrio tampoco, le llaman hierba mula, porque la muelen y se la dan a los caballos cuando están viejos para venderlo. Entonces parecen briosos, los pone briosos, después les agarra parálisis y se mueren al rato, pero mientras tanto el gitano lo vendió, por eso le llaman la hierba mula. Esa es la cizaña de la que habla el Señor. Cizaña que produce ese estado de beodés o mamúa en aquel que lo come. A veces en algunos países se ha corrido la voz de que el trigo de nuestro pan venía mezclado con el pollo, la cizaña. Entonces, gran alarma cunde porque produce la parálisis y después la muerte. ¿Qué características tiene el pollo? La primera característica es que es parecidísimo al trigo, de tal manera que es difícil distinguirlo. Por eso, cuando los peones dicen: ¿quieres que la arranquemos?, le dicen: no, hay que esperar al final. Hay que esperar al final porque corréis el riesgo de arrancar también el trigo. Hay que esperar a la cosecha. ¿Y por qué esperar a la cosecha? Esa era la observación que tenía Jesús, que veía. Porque cuando el trigo está maduro, supera aproximadamente 10 centímetros el altor de la cizaña, más alto. Entonces, ¿cómo hacen para cosechar? Sencillamente meten la hoz por arriba y después le prenden fuego al campo, ¿ven? Pero recién al final. Primera característica entonces de la cizaña, que es muy parecida al trigo. Se ven caras y no se ven corazones, eso nos enseña el Señor, ¿ven? Y mientras estamos acá, tenemos la desgracia de trigo transformarnos en cizaña, y también tenemos la esperanza de que si somos cizaña, podemos transformarnos en trigo.
¿Y a qué gente designa el Señor como cizaña? Él dice, los hijos del maligno. Esos son las cizañas. ¿Pero y quiénes son los hijos del maligno? 3 tipos de personas. Todos los santos padres han dicho eso, entre ellos San Agustín. 3 tipos de personas. En primer lugar, son cizaña los herejes. Claro, hoy hablar de herejía. La herejía es un error en el orden doctrinal. Eso es lo que hay que explicar. El Código de Derecho Canónico Nuevo, recién aprobado, trae la palabra herejía. No van a creer que pasó de moda. Herejía es un error doctrinal. Es la negación de una verdad esencial, no de cualquier verdad. Por ejemplo, yo no niego el automóvil, le niego una rueda, pues ya no es coche, es triciclo. Y así los herejes no han negado todas las verdades, sino que han negado alguna verdad, pero es una verdad esencial, que de negarse esa se sigue la negación de todas las demás. Niego el pecado original y al mismo tiempo estoy negando la redención de nuestro Señor Jesucristo con su muerte por todos los hombres, porque si no hay pecado original tampoco hay redención. O afirmo, como en estos tiempos, tanto la primacía de Jesús como hombre que me olvido que es Dios. Por eso no es de extrañar que aún en el campo católico se escuche hablar de Jesucristo como de cualquiera, como un muchacho más de la barra. Algunos le dicen el flaco, podrían decir el narigón, uno más de la barra. Y eso viene porque se afirma tanto la humanidad de Cristo que se pierde de vista, ¿no es cierto?, su divinidad. ¿Ven? También eso es herejía, cuando por afirmar tanto una verdad dejamos la otra en oscuridad. No afirmamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. 2 naturalezas en la unión misteriosa de su persona. ¿Ven? Esa es la herejía. Claro, hoy con la crisis de la inteligencia que vivimos, por un lado, con la epidermis del sentimiento y del afecto que se vive, por otro, no le damos importancia a los errores, a las herejías. Y una herejía, un error en fe, hace que yo extravíe mi camino hacia el cielo. Fíjense si es grave. El hereje, el que se separa de la iglesia por una cuestión doctrinal, ¿cierto? Él sigue su ideología, pero pierde el camino del reino de los cielos. Tenemos noción de lo que es un error. Hemos perdido la noción de eso, como se ha perdido el aprecio por la verdad. Son parejos. A medida que le perdemos el aprecio a la verdad, no valoramos lo que es el error. Y es más terrible un error, calculad vosotros lo que hemos visto. Si yo empiezo a decir desde el púlpito que Jesucristo es el primer guerrillero, y hemos visto ahí los afiches pegados una vez, me acuerdo, en Buenos Aires, Jesucristo con la ametralladora. Si yo empiezo a predicar eso, la violencia del Evangelio, la violencia del amor, ¿cuántos rifles y ametralladoras cargan? No le tenemos miedo a un error. Ah, sí, ahora si entra un loco con un revólver acá a la iglesia, sí que le tenemos miedo. Y es menos peligroso el loco que el error, porque el error me carga 100 revólveres. Así pues, herejía, error, los que tienen un error doctrinal esencial, esa es la cizaña. Eran tiempos lindos lo de San Agustín. San Agustín no tenía pelos en la lengua cuando tuvo que luchar con los donatistas, con Donato. Él decía, ¿quién es la cizaña? Donato. Donato es la cizaña. Lo decía con todas las palabras, para que la gente no se confundiera, ¿ven? Porque se puede perder por el error el camino del reino de los cielos. Es el mayor mal, porque es perder el alma. No hay que temer al que mata el cuerpo, hay que temer a aquel que arroja el cuerpo y el alma en la pena, condena para siempre. Así pues, ese es el primer tipo de personas que son los hijos del maligno. Siembra cizaña en el campo. ¿Cuánta cizaña se ve hoy día, Dios mío? ¿Cuánta cizaña? Y lo peor es que creemos que es trigo, porque es muy parecida. Y vemos que aún dentro de la iglesia cualquiera se va detrás del primer predicador que trae alguna cosa novedosa o bonita. Y la cizaña no se da cuenta, se va a dar cuenta cuando le agarre el patatús, ¿no es cierto? Cuando le agarre la parálisis y después la muerte.
Esa es la cizaña, la herejía o los herejes. Siempre ha habido en la Iglesia herejía y habrá hasta el final de los tiempos. Ya San Juan en el Evangelio lo denuncia, él está denunciando a Querinto, su Cerinto, que era el gnóstico de su tiempo, que negaba la divinidad de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando el anticristo está entre vosotros, dice, ya está entre nosotros, ¿eh? Y eso a lo largo de la historia. Todo lo que niega a Jesucristo, completo, total, Señor total, a la fe que Él nos enseñó para conducirnos al reino de los cielos. En segundo lugar, dice San Agustín, son cizaña los malos pastores. Los malos pastores. La Sagrada Escritura pone tres tipos de personas: el lobo, el buen pastor y el mercenario. Jesús nos enseña eso en el Evangelio. El lobo es el que entra no por la puerta que es Cristo, sino entra por el lado lateral del corral y entra para matar, por eso es lobo. A veces viene disfrazado con piel de oveja, pero es lobo. Muy parecido el trigo a la cizaña. El mercenario, que es aquel que sí cuida el rebaño, pero no le importan mucho las ovejas porque no son de él. Viendo venir el lobo huye, no las defiende. San Agustín a los malos pastores les llamaba perros mudos, porque el oficio del perro es ladrar cuando viene el lobo. Y si ellos no ladran, el lobo entra como quiere y destruye, ¿ven? Entonces, el mercenario cuando ve venir el lobo no le importa el rebaño. De todos modos lo cuida no porque quiera las ovejas, sino porque quiere la plata que le dan las ovejas, o la lana o la leche. Se aprovecha del rebaño, usa del rebaño, ese es el mercenario. Y el buen pastor, cuya característica, dice San Agustín, es el dar la vida por sus ovejas. Esa es la característica del que es el buen pastor. Dice tres tipos de personas, para que el pueblo cristiano distinga. El buen pastor para amarlo, el mercenario para tolerarlo, porque de todos modos el Evangelio es predicado, dice, para tolerarlo, y el lobo para evitarlo. Los lobos, los malos pastores. Los mercenarios son la cizaña, aquellos que no dan, ¿no es cierto?, la vida por el rebaño, no les importa el rebaño, no ladran cuando viene el lobo, ¿no es cierto?, sino que huyen, se buscan a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Los textos del profeta Ezequiel son terribles, ¿eh? Ay de los falsos pastores que no cuidan a la ovejita débil, que no cuidan a la que tiene la pata quebrada, sino que se aprovechan de la más gorda. Reunión de pastores, dice el refrán, oveja muerta, y comen del rebaño, se aprovechan del rebaño, malos pastores. Y eso siempre lo hubo en la iglesia, y siempre lo sabrá. Por eso esos son cizaña, la cizaña de los malos pastores. El pueblo cristiano tiene que distinguir para tolerar, para evitar y para amar. La configuración del pastor tiene que ser la de Cristo, que es el único pastor del rebaño, el que dio la vida por sus ovejas. Y el tercer tipo de personas que se señaló a lo largo de toda la historia de la Iglesia como cizaña fueron los cristianos aparentes o de cartel. Yo soy muy católico, padre, muy católico, pero en el fondo el corazón está lejos de Dios. Lo que ustedes quieren es el fariseísmo, el mentiroso de obras, el que aparenta una cosa y es otra. Parece muy piadoso, pero su vida es un desastre. Aparenta como hombre de bien, pero en el fondo es toda apariencia, ¿eh? Los fariseos eran la gente piadosa de su tiempo, por eso es cizaña, ¿ven? Cizaña. Lo que vemos, las apariencias que engañan, Dios ve el corazón. Y ahí estamos todos, ¿eh? Por eso todos tenemos que hacer el examen. Algunos hacen la exégesis del trigo y la cizaña y dicen así, y es una exégesis santulona y falsa, dicen así: todos los católicos somos el trigo, las cizañas son todos los que no son católicos, ¿no? Eso es una tonta exégesis.
¿Cuánta cizaña hay entre los católicos? Pregunto yo. Eso es lo que quiso decir Jesucristo. Muy parecido es el trigo a la cizaña. Muy parecido. Nos podemos confundir. Y es Dios el que ve el corazón, el que sabe distinguir. Mezcladas en cuanto al cuerpo, decía Agustín, separadas en cuanto al alma. Por eso yo me pregunto acá, ¿cuántos de los que estamos aquí asistiendo a misa hoy pertenecemos a la ciudad de Dios, es decir, al trigo bueno de Cristo? ¿Y cuántos pertenecemos a la cizaña o somos hijos del maligno? Que Dios nos libre. Pero ojo que no es de la vereda de enfrente para allá, entre nosotros. El fariseísmo, que es enfermedad, es cuando lo religioso se hace puramente exterior. Se pone epidérmico, entonces el corazón no importa. Parece que somos, pero no somos en realidad. Eso es cizaña. ¿Y qué es lo que produce la cizaña siempre? Abulta, produce escándalo. Los escándalos. El Señor dijo que no nos debemos escandalizar. Escándalos va a haber siempre, dijo. ¿Y qué es el escándalo, Padre? Y es una piedra que se me planta en el medio del camino. Yo voy por el camino y me encuentro una piedra. Y esa piedra me saca del camino. Esa es la acepción etimológica de la palabra escándalo. Escándalos va a haber, producidos por quién. Y por los herejes, producidos por los falsos pastores o malos pastores. Y producidos por aquellos falsos cristianos, o cristianos aparentes o de cartel. Siempre va a haber escándalos. El Señor nos dijo que no nos debemos escandalizar por eso. Escándalo va a haber, pero vosotros no os escandalicéis. Además, si el otro hace un escándalo, yo me voy a condenar por el escándalo que hizo el otro. Pero Padre, ¿qué está diciendo? Y es lo que dice la gente a son de excusa. Yo no creo en los curas. Fíjese aquel cura lo que hizo. Y por el pecado del cura usted se va a ir al infierno. Tenemos que aclarar las cosas. O porque fulano de tal hizo tal desastre en la iglesia, usted va a arriesgar la salvación de su alma. Escándalos va a haber, la cizaña es el escándalo. Y hoy, como anda el mundo, también la iglesia participa de ese andar. ¿Y cuántos escándalos? ¿Y cuántos son los que se alejan de la iglesia escandalizados porque no saben profundizar con visión de fe, que es la única que nos salva, colgados del cuello de la divina providencia, caminar en la fe, en esa oscuridad luminosa de la fe, y por eso se van tristes, cuando tendría que el mismo escándalo confirmar la fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que los dijo que iba a haber. Tendría que dar esa fe. Sin embargo, nos escandalizamos, nos entristecemos. ¿Cuántos se alegran? Y a veces con escándalos que son motivos ciertos y se alegran. Cuando eso nos tendría que dar a nosotros motivo de mayor esperanza. Mayor esperanza. El amo lo sabe. Dios Padre lo sabe. Que hay cizaña. Que hay trigo. Y Él sabe distinguir, pero espera la cosecha. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. El Padre Cue tiene unos versos muy hermosos con respecto a esta famosa cizaña. Que hay cizaña, dice, no importa, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, es bello el campo. Que crece la cizaña, trigo crece más alto, que es mucha, siempre abulta más que el trigo el escándalo. Y en todo caso, lo sabe el amo, que se alegren los trigos, es lindo el campo. No hables de la cizaña, ella habla demasiado. Mira al trigo, no mires a la cizaña tanto. Cizaña en toneladas, de trigo basta un grano, y en todo caso, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, qué lindo el campo. Que hay cizaña, pues sean los trigos más dorados, crezcan los trigos más apretado el grano. El trigo que se angustia no es trigo limpio, es falso. La cizaña es tristeza, el trigo es luz y es cántico. Y en todo caso, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, es lindo el campo. Plasma lo que el Señor nos quiso enseñar. Por eso le pedimos en esta misa, por intercesión de la Virgen Madre, que nos dé la gracia
de si hay cizaña en nuestro corazón, arrancarla cuanto antes, y de ir creciendo como trigo, sabiendo morir cada día, porque es el modo de ser trigo de Cristo. Y recuerdo las palabras de San Ignacio de Antioquía cuando lo llevaban al martirio. Va a decir así Ignacio, discípulo de Policarpo, que lo fue a su vez de San Juan Evangelista: trigo soy de Dios y debo ser molido por las bestias para transformarme en verdadero pan de Cristo, para que seamos pan de Cristo. Entonces hemos de morir si queremos vivir. Esa es la ley del Evangelio, para ser trigo más dorado y más apretado. No es tanto estar mirando la cizaña, si el Padre es el que dirige la historia y es el que sabe cómo va todo. Entonces ser más trigo, crecer más alto. Esa es la gracia que le pedimos a la Virgen, y en especial para estos dos jóvenes que van a recibir su ordenación sacerdotal, que sean buenos pastores, que se dejen matar por el rebaño, que sepan ladrar cuando venga el lobo y sepan defender con el bastón de pastor a su rebaño de aquellos que son sus enemigos. Que la Virgen Madre entonces nos conceda esas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.